El momento de la segunda nota tiene que ver con las multas de tránsito, el problema que aparece cuando ante un siniestro total nos enteramos de que hay una gran cantidad de multas. Para eso estamos en conversación con el doctor Gonzalo Iesi, abogado especialista en defensas de multas de tránsito del estudio Iesi Barone. Gonzalo, buenos días, Fernando te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, gracias por primera vez estar en nuestros micrófonos y decidimos plantear este tema del cual ustedes son especialistas, ¿no? Muchas veces uno, o por ahí mismo ir a renovar el registro, me va a pasar dentro de poco, por ahí te piden el libre deuda de multas y te encontrás con una gran cantidad. Eso es indefectible, eso es pague o no. ¿Qué situaciones se plantean y qué posibilidades hay, ¿no?, de pelear esas multas? Sí, habitualmente, como decías, la gente suele enterarse que tiene infracciones al momento de querer renovar el registro cuando saca el formulario del Senat o querer transferir el auto con el 13i. Y muchas veces lo que pasa es que es algo inminente porque la gente lo suele hacer un par de días antes y no le queda mucha más opción que a veces que pagar por el tema del tiempo. Pero no es lo que corresponde, porque la realidad es que muchas infracciones están mal labradas y uno tiene posibilidad de defenderse, de hacer lo que se llama un descargo de infracciones ante la autoridad competente. Puede ser controladores de falta en Capital, jueces de falta en Provincia de Buenos Aires. Cada jurisdicción tiene su nombre distinto, pero básicamente cumplen la misma función. Gonzalo, buen día. Marcelo te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Me decís que uno puede de alguna manera defenderse ante esa situación, pero el ciudadano común a veces no sabe cómo, le queda lejos, suponete una multa que te hicieron en Chascomús, en Lezama, no sé, en Córdoba. Es ahí donde aparece un poco el servicio que ustedes prestan y decime, primero, si es así y segundo, ¿cómo se instrumenta un servicio de análisis de multa para luego hacerle frente al pago o al rechazo de la misma? Bueno, sí, habitualmente lo más sencillo, si uno tiene la posibilidad, es ir al juzgado y hacer el descargo. Si uno se encuentra alejado, hay varias posibilidades. Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires tiene lo que es el sistema del PASTIP, que es el sistema de administración centralizada de inspección de tránsito, que tiene la mayoría de los municipios que están en la provincia, las rutas provinciales y los municipios adheridos. Tiene juzgados que son provinciales. Es decir, que uno puede discutir, por ejemplo, una multa de Dolores en el juzgado de La Plata o de San Isidro, de acuerdo que corresponde por su domicilio, porque tiene juzgados provinciales. Ahora, el resto del país es un poco más complicado porque se tiene que hacer por carta documento el descargo. Si bien la ley nacional contiene lo que es la prórroga de jurisdicción, que es decir, si uno se domicilia más de cierta cantidad de kilómetros del juzgado, puede pedir que se le juzgue en su juzgado local. La mayoría de los juzgados del interior muchas veces no lo suelen aplicar porque sostienen que la ley nacional no se les aplica porque lo que es multas de tránsito es competencia delegada, es decir, cada municipalidad tiene su propia regulación. Nosotros del estudio, pero lo que hacemos es hacer los descargos de infracciones ante las autoridades y discutimos las multas pueden ser distintos tipos. Las multas pueden ser discutidas esencialmente por 5 ítems principalmente. Uno es la inexistencia de la falta, que es decir, que la infracción no existió. Por ejemplo, me hacen una multa de estacionamiento prohibido en un lugar donde se puede estacionar, un exceso de velocidad cuando no estoy superando la velocidad máxima. Es decir, la multa, ni siquiera la actitud que se está manifestando en la multa no existió realmente. Después, otro más común, que es el que la mayoría de la gente suele conocer, es el tema de la prescripción, que es lo que más suele sonar. Hoy en día son 5 años la prescripción para todo el país, se cambió la ley de capital hace un par de años, y todas las jurisdicciones tienen el mismo plazo. Después está lo más importante como abogado, que es lo que hacemos nosotros, que es lo que se llama defectos de forma. Los defectos de forma son los requisitos que una infracción tiene que tener para ser válida. Si una infracción no cumple con esos requisitos, la misma te presenta un defecto y debe ser archivada. Por ejemplo, un caso muy sencillo sería en una multa manual que no esté la firma del inspector de tránsito que elaboró el acta, o en exceso de velocidad que el cinemómetro, que es la cámara que mide la velocidad, no esté homologado. Es algo más técnico ya, tal vez, lo que son efectos de forma, que puede ser que la mayoría de la gente no lo conozca, porque es algo ya más específico del tema, pero muchas infracciones presentan efectos de forma y se puede lograr un archivo por eso.
Vamos por 3. ¿Cuáles serían la 4 y la 5? Claro, después la 4 sería lo que es una situación excepcional que amerite violar la norma. Por ejemplo, está una emergencia médica, en caso de un exceso de velocidad, que pasaste por 10 kilómetros sobre la máxima. Si uno puede acreditar la emergencia, la multa se puede llegar a archivar. Claramente uno lo tiene que demostrar, porque en lo que es infracciones de tránsito hay lo que se llama una inversión de la carga de la prueba. Es decir, habitualmente uno conoce lo que es el principio del derecho, que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En lo que es multas, uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, que es uno quien tiene que demostrar que la multa no corresponde, no existió, o lo que fuere. Porque la palabra de la gente contra la palabra del presunto infractor predomina la palabra de la gente. Sí, sí. Y después el quinto caso ya también es algo un poco más técnico, que son cuando no proceden por alguna otra circunstancia. Por ejemplo, no sé, nosotros tenemos clientes de empresas de caudales, por ejemplo, o de correo, que tienen una ley específica que les permite estacionar en lugares donde no corresponde para poder realizar sus actividades. Entonces, sí. Esa aplicación, esa ley específica que se hace en ese momento. Gonzalo, decime, ¿el estudio de ustedes presta o piensa prestar asesoramiento legal por lo que sería la pérdida de puntos del registro que se ha implementado recientemente? Bueno, lo que es pérdida de puntos, hoy en día aplica por ahora solamente el Capital Federal, a registros del Capital Federal, todavía no se empezó a aplicar a nivel nacional. Lo que es el tema de puntos, es importante hacer los descargos, como te comentaba recién. El pago de una multa implica la aceptación. Es decir, si yo me llevo una multa en pago voluntario, voy y la pago, puedo aprovechar el pago voluntario. El pago voluntario, para el que no lo sabe, es el 50% del valor de infracción, que cuando llega la multa en primer lugar, que uno va a la paga y se paga la mitad. El tema es que si la multa tiene descuento de puntos, se te efectiviza el descuento. Entonces es importante, si uno no quiere perder los puntos, hacer el descargo. Porque una vez los puntos ya perdidos, es bastante complicado recuperarlos, porque tendrías que conseguir una nulidad de infracción, y eso quizás es muy técnico y más complicado. Si alguien quiere evitar el descuento de puntos, lo recomendable es que no pague la multa cuando le llegue y haga el descargo, o se asesore justamente antes de pagarla, a ver si la multa puede llegar a tener algún defecto de forma o lo que fuere, para poder conseguir el archivo y así también evitar el descuento de puntos. Lo que me queda claro después de esta nota, que en caso de multas hay que ir a ver al doctor Gonzalo Iesi, especialista en multa de tránsito, porque las multas son costosas, muchas, como bien decís, tal vez están mal confeccionadas, son rebatibles y, qué sé yo, el bolsillo del cliente a veces no es un bolsillo de payaso donde hay dinero de sobra, justamente todo lo contrario. Gonzalo... Sí, siempre es recomendable asesorarse antes de pagar una multa. Ya lo creo. Gonzalo Iesi, un gusto haberte tenido en los micrófonos de Tiempo de Seguros en el día de hoy. Con esta nota ya jubilamos al Iesi que conocemos, que es tu padre, y a partir de ahora hablamos únicamente contigo. Bueno, me parece muy bien. Gracias a ustedes. Te mando un gran abrazo. Abrazo, hasta luego.